Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy seguimos con estudio bíblico con el Evangelio de Juan y estábamos observando y viendo cómo en el capítulo 2 nuestro Señor Jesús en ese momento que hace la limpieza, la purificación del templo en esa primera Pascua. Sabemos que por el Evangelio de Juan nos muestra tres Pascuas, por eso es que podemos decir por la palabra fiel del apóstol Juan que Jesús tuvo un ministerio de 3 años. Entonces aquí se muestran las tres Pascuas como lo estuvimos viendo la, la clase pasada y él mencionaba en estos textos lo que decía el salmista en el Salmo 69:9 que habían hecho eh, su casa una cueva de ladrones. Igualmente citó el Antiguo Testamento para decir que el celo de tu casa me consume. Igualmente citó las palabras de Dios diciendo que destruir este templo en 3 días y en 3 días, perdón, destruir este templo y en 3 días lo iba a levantar. Entonces sabíamos, gracias a que tenemos la inspiración completa, gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sabemos que hablaba de Jesús, de su propio templo, de su propio cuerpo. Y Jesús, igualmente veníamos más adelante conversando a partir del 23, en esa fiesta de Pascua, él sabía lo que estaban en los corazones de todos ellos, porque él conoce lo que hay dentro del corazón de todos nosotros y hablábamos y reflexionábamos acerca de qué puede haber en nuestros corazones y cómo Dios nos puede estar viendo, pero lo más importante del propósito de este libro del Evangelio de Juan es que a través de las señales, a través de las proclamaciones de Jesús, es que todos podamos creer en Jesús y llegar a reconocerle como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y estas 7 señales y estos 7 yo sois y estos discursos que dio, en este caso vamos a ver ese gran discurso con Jesús y el gran maestro de la ley religiosa, Nicodemo. Y para nosotros eso tiene que ser de enseñanza maravillosa, ya que vamos a ver a un Jesús y a un Nicodemo como nosotros podíamos plantarnos en una conversación con nuestro Señor Jesús. Eh, Vamos a tratar de nosotros, de indagar lo que hay en nuestros corazones, llevando el contexto de Juan y haciendo la lectura bíblica, que empezamos con el Evangelio de Juan con Nicodemo en el capítulo 3. Si hay algún comentario de la purificación del templo o de cómo Jesús conoce los corazones, por favor, puede activar su micrófono y comentar o hacer alguna aportación. Bueno, entonces pasamos a la lectura. Vamos a estar leyendo capítulo 3, versículo del 1 al 3, por favor. Vamos a comenzar el estudio de Jesús y Nicodemo. Juan 3, del 1 al 3, por favor. Te leo, hermanito, Amén, hermana Alex. del 1 al 3. Amén, sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén, hermanita. Entonces, vamos a definir un poco lo que es un hombre fariseo, porque eso es lo que es Nicodemo. Y hay varios textos. Voy a irme al pensamiento de Jesucristo primeramente. Y Jesús les exhorta grandemente
a ellos porque en el ministerio de Jesús los fariseos y los saduceos y los herodianos son prácticamente enemigos del maestro, son aquellos que quieren tentarle, son aquellos que siempre andan preguntando preguntas de incredulidad. No son preguntas para creer en Jesús, son preguntas de hipocresía. Y, y me gusta ver el libro de Mateo, capítulo 16 verso 1. Alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 16 verso 1 al verso 6, por favor. Mateo 16 verso 1 al verso 6. Si mi hermana Nelly me lo puede leer. Mateo 16 verso 1 al verso 6. Vamos a ver un ejemplo aquí de los fariseos y los saduceos. La palabra de Dios nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Sigo? Sí, hermanita, puede leer hasta el verso 6. Ya. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Amén, hermanita. Hay, hay cosas importantes en lo que acaba de leer mi hermanita Nelly. Y ellos procuran buscar una señal, ellos quieren ver señal del maestro, pero señal no se les será dada. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué a ellos le hablas en parábolas? Y él les dice el propósito de las parábolas, para que ellos viendo no vean, para que oyendo no escuchen y para que no se conviertan. Porque ellos, ¿qué buscan ellos? Porque por envidia sabemos que han hecho todas estas cosas, por hipocresía. Hay de ustedes, están los hay que hemos estudiado con nuestro hermano Agustín. Hay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas que mancillan la ley. Estamos hablando de que Jesús a ellos no les va a dar señal. Ellos quieren ver una señal de Jesús y él le va a responder, destruir este templo, como estábamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 2 verso 19. Jesús les respondió y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. La señal del profeta Jonás es la única que ellos van a ver. Así como Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en lo más profundo de la tierra. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo sabe con quién está tratando. Nuestro Señor Jesús conoce el corazón. Mira lo que decía Evangelio de Juan, capítulo 2 verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Me recuerdo que comentábamos Jeremías y el Antiguo Testamento que decíamos que maldito aquel que confía en el hombre. Pero entendiendo esto, los fariseos son una secta que están enseñando palabra de Dios, están enseñando lo que conocen como ellos como el Pentateuco, como la ley de Moisés, pero ellos no ponen por obra lo que están enseñando. Jesucristo les llama a ellos que se cuiden de la levadura de los fariseos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, un poquito de esa contaminación o de ese pensamiento malo puede leudarnos enteramente.
Estamos hablando de que viene un fariseo de noche a hablar con Jesús. Jesús sabe lo que hay en el corazón de todo hombre. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabe lo que había en el hombre. Jesús conoce a Nicodemo, igual que conoció a Natanael. ¿Te acuerdas? El siervo Natanael, que ya vimos el llamamiento. Yo te vi debajo de la higuera, Natanael, yo te vi allí, y por eso has creído, cosas mayores que estas verás, y convertí el agua en vino. Entonces, empezando con ese tema de los fariseos y los saduceos, otro tema que me llama la atención, el apóstol Pablo, Hechos 23, capítulos, verso 6, el apóstol Pablo, para entender un poco más el fariseísmo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte era de fariseos, alzó la voz al concilio diciendo, varones hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me está juzgando. El fariseo cree en resurrección de muertos, el saduceo no. Y Pablo pudo dividir la conferencia y pudo dividir la asamblea porque se estaba siendo juzgado y él apela a César. Estoy diciendo estas cosas para que vayamos entendiendo y comprendiendo un poco más a Nicodemo, para que sepamos quién es Nicodemo, en quién ha creído, qué profesa. Estamos hablando de que es un fariseo como es el apóstol Pablo, creedor de la palabra, practicante de la palabra y en este caso cree en la resurrección de los muertos. Entonces, no solamente vemos a Nicodemo en el capítulo 3 del apóstol Juan, ve conmigo el capítulo 7, por favor. Capítulo 7, Evangelio de Juan. Vamos a ver nuevamente a Nicodemo en acción. Capítulo 7, verso 45, 7:45, dice la palabra de Dios. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos. Acuérdate que Nicodemo es un principal y también es fariseo, es un principal de los fariseos. Principal significa que pertenece al Sanedrín o pertenece al gobierno de Israel o pertenece a aquellos que están bajo el dominio o bajo la autoridad de Anás y Caifás, somos sacerdotes de Israel. Verso 46. ¿Por qué lo has traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en algo, en alguno de los gobernantes de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y les dijo quién? Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, en el cual era qué, hermanitos, era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oyere y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nosotros tenemos toda la naturaleza divina revelada. Y sé que usted ha respondido inmediatamente en su corazón el 52. No, es que Jesús sabemos que no es de Galilea. Jesús nació en Belén. Eso lo sabemos todo en esta sala. Pero yo quiero que te centres en el fariseo, en el judío de ese tiempo. No sabía lo que había pasado con el censo que había hecho exigir al gobernante de Éfrata y de toda la región de Belén, y que José y María eran de Belén y tenían que descender al censo, y estaba encinta, estaba en el momento de parir, y Jesús nació en Belén por causa de un censo que puso el gobernante, y todo esto ordenado y orquestado por nuestro gran y hermoso Dios. Pero esto no lo saben los fariseos, esto no lo saben los judíos. ¿Quieren ver señal? Pues no verán señales. ¿Ustedes quieren ver milagros? Pues no lo verán. Porque si yo les dijese que nací en Belén y si yo les dijese que me crié en Nazaret, ustedes tampoco van a creer en mí, porque no hay profeta sin honra en su propia tierra. Y es lo que vamos a leer más a continuación. ¿Dónde más aparece Nicodemo? Nicodemo sigue apareciendo en acción, capítulo 19 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Capítulo 19 de Juan, verso 38. 19:38 dice la palabra,
Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39, que dice la palabra, hermanito. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en un lienzo con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar a los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en ese huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Usted se estará preguntando por qué el hermano Alejandro está haciendo un estudio yéndose casi al final del Evangelio de Juan. Y a mí me gusta mostrar el corazón de lo hermoso que es Nicodemo. Me gusta mostrar el corazón de Juan. Cuando tú estudias a Nicodemo, sabiendo que envolvió a Jesús en un huerto, en un sepulcro nuevo, cuando tú estudias a Nicodemo, sabiendo que rogó por el cuerpo de mi Señor Jesús, cuando tú estudias a Nicodemo, que vine de noche con mucha humildad, con un corazón que quiere buscar respuesta, vas a entenderlo aún más. Y Jesús sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. Y ahí es cuando viene y le dice, empezamos, un principal de los judíos vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿cómo te suena cuando lees Rabí de la boca de Nicodemo, sabiendo que tiene un corazón bueno, que pidió el cuerpo del maestro y que de paso participó en la sepultura? No estamos hablando que hay engaño o que hay maldad o que hay algo en él que está buscando tentar al maestro por ser fariseo, o está buscando ser un hipócrita como es la costumbre de los fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué vino Nicodemo de noche a Jesús? Preguntaba la clase pasada. Vino porque es cuando, te voy a preguntar esto a ti también. Antes de ser cristiano, en mí, voy a hablar por Alejandro Castelain, antes de ser cristiano, antes del 2008, yo sé que algo no andaba bien, y no era mi conducta, no era eso, era que yo sentía que faltaba algo más en mi vida, que no podía hacer esto todo, el levantarme, ir a estudiar a la universidad, salir de la universidad, ir a trabajar, regresar cansado a casa, ver a mis padres, volverme a acostar, volver a comer y repetir. Al día siguiente ir a la universidad, volver a estudiar, volver a ir a trabajar y acostarme y repetir. O sea, yo decía, la vida no puede ser esto. Aquí falta algo, aquí sucede algo. Y es cuando entendí que necesitaba de Dios. Quería llenar el vacío espiritual con cosas de este mundo y era imposible. Nicodemo está yendo a Jesús de noche porque hay algo que necesita ser saciado. Hay algo que él tiene una sed que no entiende cuál es. Tiene hambre y no sabe qué pasa en su vida. Y eso es lo que va a hacer Jesús con él. Le va a sanar espiritualmente, le va a calmar la sed, porque Él es el que en Él crea, y el que beba de su agua, brotarán fuentes de agua viva que salten para vida eterna, y el que coma su carne y beba su sangre, vivirá eternamente. Él es el verdadero pan, Él es la verdadera bebida. Verso 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto. ¿Te acuerdas lo que comentábamos capítulo anterior? Versículos anteriores, cuando él decía esta palabra, de cierto te digo, quiere decir, esto es algo realmente verdadero, esto es verdad de verdadita, esto es ciertísimamente verdad, esto es algo con mucha certeza, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira lo que responde Jesús a un principal fariseo, que Jesús sabe, según versículo 25, lo que hay en el corazón de él.
Ya Jesús sabía que esas manos de Nicodemo iban a tocar su cuerpo muerto en un sepulcro, que lo iban a ungir. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar en él. Nicodemo, de cierto te digo algo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Quiero parar aquí, comentarios, hermanito, hasta el verso 3. ¿Qué comentarios tenemos? Argumentos, preguntas. Bueno, Nicodemo, él tenía una necesidad tan grande porque él era una persona Amén. altamente instruida. Y él sintió en su corazón que el Señor era el enviado de Dios. Yo creo que él fue de noche porque era cuando el Señor estaba solo. Ujú. Iban a estar los dos solos. No iba a haber más nadie ahí que interrumpiera, porque él las respuestas que necesitaba las necesitaba no a manera de discusión, sino para él. Y supongo que si hubiese habido gente allí, pues eh, había habido obstáculos, porque como un principal de la sinagoga, un maestro de la ley, iba a pedirle consejo o a pedirle enseñanza a una persona que no había sido instruida en esas escuelas de los rabinos de Jerusalén. Era una contradicción muy grande, pero él sí sabía que el Señor era el enviado y él no quería, más que sentir temor por tratar ese tema delante de los suyos, porque recordémonos que él defendió al Señor en el capítulo 7, en el versículo 50, creo, dice 50, les dijo Nicodemos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Yo creo que no fue por temor, era porque él tenía una necesidad primordial de que el Señor le diera respuestas a él, porque él sabía que le hacía falta algo, aunque era un maestro de la ley, un conocedor, un doctor de la ley. Él estaba incompleto y él sabía que el Señor era la única persona que le podía dar esas respuestas. Excelente, Hermano, mi hermanito Luis, Dios te bendiga. Hermanito Iván. bueno, lo que usted decía era de los fariseos, ¿va? Y el problema era la forma de ver las cosas que tenían ellos, ¿verdad? Eh, Ellos cometían grandes errores al hacer una religión como externa y superficial, como bien Jesucristo se los había dicho. Él los denuncia, prácticamente es una denuncia bien seria contra ellos. Mateo 5 y ahí está en Mateo leemos varias cosas que están. Y una de las cosas que veo yo que este tipo de personas eran escrupulosos y pensaban alcanzar la salvación por obras. ¿Va? Que esa es una de las cuestiones que hasta el día de hoy hay grupos que también se encargan de ellos. ¿Va? Y sí podemos ver que era un principal, como le dice Jesucristo en el 3:1, maestro de Israel. Luego se lo dice ahí en el 3:10. Entonces, en sus pensamientos, por lo que él había aprendido, él automáticamente, pues es que a veces, si se ve la plática que tiene, según automáticamente, por lo que él estaba haciendo, según su religión, sería parte del reino de Dios. Entonces, por eso como que si vemos, ahí hay como un choque entre lo que dice Jesucristo y lo que él piensa, porque él pensaba que no estaba equivocado. Y lo que no sabemos si vino de noche, eso no lo podemos así como asegurar. Entonces, pero una de las cosas que hicieron, que despertaron interés en Nicodemos, y que está bien clarito en el 2, es los señales de Cristo, los milagros y toda cuestión.
Eso sí le despertaron interés. Entonces, sí, él pensaba, si no está Dios con él, ¿cómo va a hacer esto? Era una condición que él pensaba, ¿verdad? Según lo que él tenía, tenía pensado. Entonces podemos ver que hay ciertas cuestiones que le llaman la atención. Ingresa, ingresa a ver a Jesús por lo que él estaba haciendo. Él le puso cuidado. Y yo pienso que, por ejemplo, si lo llevamos a al escenario de nosotros estamos bien claros que por obra no los vamos a salvar. No los vamos a salvar tampoco porque empecemos a ver los milagros, porque hay personas que, como usted leía muy bien en Mateo, quieren, eh, y lo podemos ver también allá por 1 Corintios 22, 1 Corintios 1:22, ahí dice bien clarito que estas personas pedían milagros y los otros, los gentiles, estaban pidiendo sabiduría. Entonces, ese era el evento, porque al analizarlo realmente el tiempo que estaba Jesucristo, no era fácil tratar de enseñar. Señor le bendiga, hermano. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Bueno, entonces, hermano Roberto quiere hablar, sí, active su micrófono. ¿Me Ahora sí, dejas participar un poquito? lo que usted desee, mi hermanito Roberto. Bueno, obviamente Nicodemo, junto con los otros que creían, estaban creyendo porque había manifestación física. No tenían absolutamente nada de espíritu. El hombre natural no percibe estas cosas, ¿verdad? Primera de Corintios 2:12, porque se han de percibir espiritualmente. Para él son locura. Entonces, aquí el versículo 23 dice, ¿verdad? Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Eso fue la misma situación de Nicodemo. Nicodemo es uno de ellos, ¿ok? Pero Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y ellos necesitaban recibir el Espíritu de Dios, necesitaban nacer espiritualmente para poder discernir espiritualmente las cosas. La 1 Corintios 2:12 dice eso, el hombre natural no percibe estas cosas, no percibe lo que el Espíritu nos ha concedido en realidad, sino aquí está viendo él y le hace una aseveración tal y como él creyó. Vino Jesús de noche y le dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces, por eso yo creo que tú vienes de Dios, así simple y llanamente. Y lo que Jesús le va a contestar es netamente espiritual, porque él le va a decir borrón y cuenta nueva. Así como eres hijo de papá y mamá, no puedes ni siquiera darte cuenta de lo que estamos hablando. No puedes discernir espiritualmente. El hombre natural no discierne, ¿verdad? No nos olvidemos del 1 Corintios 2:12 hasta el 14, hasta el 16. Y tan es así que, adelantándonos al siguiente versículo, bueno, vemos lo que contestó Nicodemo. No entendió absolutamente nada espiritualmente. Entendió físicamente. No entendió espiritualmente porque no tenía la capacidad de entender espiritualmente. Entonces Dios conoce el corazón, ¿verdad? Jesús conoce el corazón de los hombres, no necesita que le digan lo que están diciendo. Ella sabía lo que le iba a decir a Nicodemo, pero se lo iba a informar para que él se diera cuenta de lo que tenía que hacer. Amén, hermanito. Ya, Bueno, hasta ahí. gracias, mi hermanito. Bueno, continuamos con la lectura. ¿Alguien me hace el favor de leer del verso 4 hasta el verso 12? Le leo, mi hermano. Amén. Ya un momentico ahí, aquí se me había perdido. Ajá. Del 4 al 12. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén, mi hermanita. Entonces, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió, hermano. Y esa es la mejor parte y ese es el corazón que Jesús busca, esa es la respuesta que Jesús quiere. ¿Te acuerdas cuando Jesús le preguntó al padre con el niño enfermo y le decía, ¿y desde cuándo hace que el niño está así? ¿Tú crees que Jesús no sabe la cantidad de años que el niño está sufriendo, el clamor de los niños? ¿Sabe? ¿Tú crees que Jesús no conoce el dolor de la humanidad? Pero se lo pregunta al padre, ¿desde cuándo está el niño así? Y el padre responde de su niñez. Mira un ejemplo. Juan capítulo 4 versículo 11. Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 verso 11. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ese es el corazón que Dios quiere. Cuando te pregunten, cuando te digan algo acerca de la escritura o de la sabiduría de Dios y tú no sepas, ese es el corazón que Dios quiere. Algo sencillo y humilde, sin mentiras, sin engaño, transparencia. Lo que tú piensas y lo que tú creas es la respuesta. Nicodemo, ¿será que nacer de nuevo es entrar en el vientre de mi madre y volver a salir? ¿Será que el agua viva tú la quieres dármela, pero yo no te veo con cuerda, yo no te veo con un lebrillo, con un cubo, no te veo con un tobo? ¿Cómo piensas sacarla? Esas son las cosas que estamos viendo. Las cosas, como dice mi hermano Roberto Miranda, las cosas terrenales, pero Dios nos muestra unas espirituales, que con eso es que termina el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Ahora, yo me quiero concentrar, y eso le va a ayudar a lo que hablábamos más temprano con mi hermana Alex. Yo me quiero concentrar en qué es lo que le está diciendo mi Señor Jesús en el versículo 7. No te maravilléis de lo que dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilléis. No es algo nuevo, Nicodemo. No estás descubriendo algo, Nicodemo. Ya eso está escrito, Nicodemo. Ya, y ya lo tenías que haber sabido. El viento sopla donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y él responde en el 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús, dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y a veces nosotros, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, a veces nosotros, obteniendo un libro tan sagrado como el que tengo yo ahorita en mi estudio, que es la Biblia de Dios, no tengo la respuesta, porque no estudio, no tengo la respuesta, porque no le dedico tiempo a Dios, no tengo la respuesta, porque no he pedido sabiduría a Dios, no tengo la respuesta, porque no me estoy sumergiendo realmente en la palabra. ¿Eres tú un maestro de la ley? ¿Eres un maestro de Israel y no sabes esto? Aquellos que se quieren hacer maestros y quieren alcanzar los primeros lugares en la sinagoga, aquellos que quieren tener el primer puesto, aquellos que quieren que le cuelguen la medalla, como dicen en Madrid. Léase Evangelio de Juan, capítulo 3, la tercera epístola de Juan, y leamos y estudiemos a Diótrefes. Entendamos lo que está sucediendo. Hay un nombramiento, hay un entendimiento, pero estamos cegados. ¿Por qué? Porque el hombre natural, gracias hermano Roberto, no puede recibir las cosas espirituales. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si le dijere las celestiales? ¿Qué podía estar pensando o qué está pensando Jesucristo que nosotros debíamos haber sabido acerca
de nacer de nuevo. Porque si eso dice, eres tú maestro de la ley y no sabes esto, quiere decir que ya está dicho y ya estaba escrito, ya estaba dicho por su padre y por él mismo. Hay textos que tengo que pueden argumentar esta idea. Y vamos a empezar buscando, tenemos que buscar varios textos bíblicos en este momento. Y quiero empezar con el libro de Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 32, donde estoy tratando de entender, ¿eres tú maestro de la ley religiosa y no sabes esto? Estoy tratando de responder esa pregunta. Libro de Isaías 32. Libro de Isaías, el que lo tenga lo puede leer, verso 15 y 20. 15 al 20. Isaías 32, del 15 al 20. ¿Qué dice el libro de Isaías 32? Amén, hermano. Amén, varón. Del 15 al 20. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Amén, hermano Lenín. Usted lee esta palabra y es el evangelio, es lo que vino a ser Jesús. ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes esto, Nicodemo? Ya fue dicho por el profeta Isaías. Lenín, sigue leyendo el 44:3, por favor. Isaías 44:3, por favor, Lenín. Amén, hermano, permítame. Amén. Isaías 44:3 me dijo, ¿no? Sí, sí, hermanito. Amén. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Amén, hermanito. Nacer de agua y de espíritu. eh, ya Isaías había hablado acerca de cómo era el derramamiento, cómo iba a ser la limpieza. Los profetas están hablando de esto. Ve conmigo ese libro de Ezequiel 39. Ezequiel 39. ¿Eres tú maestro de la ley religiosa, Nicodemo, y no sabes esto? Ezequiel 39, verso 29. Dice, Ezequiel 39, 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mí espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová, dice el Señor Jehová. Y sé que lo has leído porque hemos estudiado acerca del origen de la Iglesia de Cristo, y lo mismo fue dicho por el profeta Joel, lo citó nuestro apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Si tú lees Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro cita al profeta Joel, y me gusta cómo Joel lo explica y lo había anunciado antes, y voy a leerlo del mismo libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Mira lo que dice la palabra. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estamos hablando de que, mira el 32. Mira el 32, Joel capítulo 2, verso 32. Y todo el que invocare el nombre del Señor Jehová será salvo, porque del monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente en el cual será llamado. Entonces, dándole un poquito de argumento a la respuesta de mi Señor Jesús, eres tú maestro de la ley religiosa, me hizo pensar en Isaías, me hizo pensar en Ezequiel, me hizo pensar en el profeta Joel. Inclusive puedo pensar en el profeta Daniel, hermano, también,
puedo pensar en el profeta Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, aquella roca enorme que destruye todo y es implantada y jamás será destruida. El que nace de agua y de espíritu, ese es el que va a ver el reino de Dios. Y antes de hacer darles paso a ustedes para hacer otro comentario, quiero acerca de ese bautismo en agua, ese nacer de nuevo. Sabemos que el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo explica excelente. En el capítulo 6 lo utilizamos nosotros como iglesia como ejemplo, pero también podemos utilizar los ejemplos del Nuevo Testamento, esos que nacieron de agua y de espíritu. Y esto es cumplido cuando Pedro, en Hechos capítulo 2 por primera vez, predica el Evangelio. Y cuando habla de que a ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estamos hablando que Pedro tenía la oportunidad de abrir una puerta espiritual con unas llaves espirituales para que entrase todo el mundo que crea en Jesús. Por eso es que Jesús está centrando en nacer de nuevo. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 3 empieza con de cierto te digo. El versículo 5 empieza con de cierto te digo. ¿Qué dice el libro de Génesis que estudiamos con Roberto la clase con el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? ¿Qué le dijo el soñador José? Faraón, si lo has soñado 2 veces, es que la cosa viene seria de parte de Dios. ¿Usted cree que viene serio de parte de Dios que le diga a Nicodemo 2 veces que tiene que nacer de nuevo? Pues sí, viene con toda seriedad, con todo amor, porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida por este mundo. Y eso es lo que le va a explicar a Nicodemo a continuación, el verdadero amor y de cómo él va a entregar su vida. Comentarios, hermanos, para pasar al 14. Si todo está claro, seguimos. Si hay comentarios, por favor, activar sus micrófonos. Pueden decir lo que quieran, hermanitos. Bueno, Lenin, sí, perdón. Sí, hermano. Bueno, lo que vemos o lo que veo yo, hermano, es que tanto los fariseos como los saduceos son personas que se distinguían por siempre tentarle a nuestro Señor, pero que nuestro Señor Jesucristo siempre les atendía para hacerles ver la verdad. Y pues a veces también suele pasar, hermano, como cuando la persona es muy crítica, cuando no conoce de Dios, pues ve a un hermano de la iglesia tropezar y él no dirá el nombre de solo el hermano, él dirá, es toda la iglesia la que está manchando. Entonces, es por ello que ya en el caso de Nicodemo es un caso aparte de que pues no podemos nosotros juzgar a todos los fariseos porque no todos tendrán el mismo mal corazón. Y vemos ahí la excepción con Nicodemo. O sea que por una persona que actúa mal, no podemos nosotros juzgar a todo el grupo, así como la iglesia, como la familia, como a veces decimos nosotros en familia, la oveja negra, que por uno malo decimos toda la familia es mala. Y esa es la opinión que tengo, hermano. Gracias, hermanito Lenin. Me hiciste acordar del texto de Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que la multitud era parte saduceo y fariseo, alzó la voz y dijo al concilio. Está hablando el apóstol Pablo, hermanito. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, pero no tengo ese corazón. Yo vengo a anunciar a Cristo crucificado. Yo vengo a decirle lo que se me apareció junto al camino. Oí la voz de Dios y me dijo que estaba mal.
tenía que cambiar. Ese es el llamamiento de Dios, ese de cierto te digo, Pablo. O sea, eso tiene que estar en el corazón de Luis Gilberto, de Lení, de Lorenzo, de todos nosotros. Ese de cierto te digo. Y si ya has creído, y si ya te has bautizado, y si ya has confesado su nombre, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, no te enfríes, no dejes de estudiar. Mira lo que le pasó al maestro de la ley religiosa. Tenía enfrente a Isaías, tenía enfrente a Ezequiel, al profeta Joel, al profeta Daniel, y no sabía lo que estaba pasando. Por eso es que la escritura es útil para enseñar, para redarguir. ¿Con qué fin, hermano? Se lo dijo Pablo a Timoteo. ¿Con qué fin? Para que lleguemos a dónde, hermano, a la estatura y a la plenitud, para que nosotros podamos afrontar una prueba con la respuesta de Dios. Mi esposa siempre le dice a mi hija, pregúntate, hija, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y si no sabemos qué haría Jesús en esa situación, es momento de preguntar, es momento de abrir la escritura, es momento de abrir la hermosa palabra de Dios. Vamos del verso 13 al 15, por favor, y terminamos ya, no, esto que son las 10. Yo no tengo tiempo, hermano Roberto, perdón. Solamente una cosa, no, Sí, desierto en griego, ¿sabes cómo se dice? dígame, Amén, hermano. amén. Amén, amén. Amén, amén. Que así sea. Nosotros tantas veces decimos amén y esa es exactamente la palabra que está escrita. Es amén, amén, te digo. Gracias, mi hermanito. Bueno, vamos a hacer la lectura solamente, no creo que me dé tiempo a explicarle, pero quiero que nos vayamos con la lectura del 13 al 15 y la siguiente clase estaremos hablando del pasaje, hermanito, con mayor teología, con mayor profundidad y vas a ver del capítulo 3 del verso 16 cómo Jesucristo muestra, por decir, yo cuando voy a buscar trabajo muestro un currículum, ¿verdad? Aquí Jesús va a mostrarlo, hermano. Va a decir lo que es Él, a qué vino a hacer y qué sabe hacer. Ese es el carpintero que queremos escuchar. Verso 13 al 15, por favor. Terminamos con eso. Leo, mi hermano. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén, hermana Alex. Un solo comentario y concluyo. En el tiempo antiguo, en el capítulo del Éxodo y luego pasamos al Números con Moisés, el pueblo estaba haciendo lo mal ante los ojos de Dios y hizo que Dios hubieran serpientes mortíferas que mordieran al pueblo. Esa historia está en Números 21. Y, y Dios, en su grande misericordia, porque siempre, siempre tiene misericordia, hizo que levantasen una serpiente en, en forma vertical, que la levantasen allí y cualquiera que era mordido por una serpiente y volteaba y veía a la serpiente que estaba allí de bronce, vivía. Jesús le está diciendo al maestro de la ley religiosa Nicodemo, Nicodemo, recuérdate lo que pasó allá en el desierto. Todos eran mordidos, volteaban y sobrevivían. Lo que yo te estoy diciendo, así es lo que va a pasar con tu vida. No tan solo vas a tener vida terrenal, sino que va a ser algo espiritual y se lo va a profundizar en el 16 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, a mí me van a levantar en un madero, Nicodemo. A mí me van a crucificar, Nicodemo. Yo voy a ser levantado como la serpiente. Pero todo aquel que me vea en esa cruz y crea en mí, vivirá eternamente, para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Este pasaje, verso 15, te habla de condenación, te habla de fe y te habla de vida eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ve a Jesús con fe
Ve a Jesús con amor para que no te pierdas en este mundo. Especialmente yo vivo en Madrid. Hay mucho para perderme yo aquí. Hay mucho para yo codiciar. Hay mucha avaricia. Hay mucho desenfreno. Hay mucha carnalidad. Así que tengamos cuidado donde tú vivas, donde tú estés. Siempre acuérdate, así como se levantó la serpiente y veían y vivían, Jesús fue levantado para que tú vivas hoy. Jesús fue levantado para que tú tengas vida eterna hoy. Jesús es levantado para darte vida en abundancia, porque Él es el único camino al Padre y a la vida eterna. Dios me lo bendiga, hermanito. Dios me lo guarde. Seguimos la clase que viene. Comentarios, por favor. Mano Roberto. Muy excelente, muchas gracias, mi hermanito Alejandro. Bueno, entonces voy a profundizar un poco más eso de que nadie ha subido al cielo y eso, el verso 13 tiene una explicación interesante para nosotros y vamos a entrar en la mayor ofrenda de amor del mundo, jamás vista, jamás hecha por nadie, solamente Dios, el gran amor de Dios entregando a su Hijo. Vamos a orar, oración final, no sé si mi hermanito Roberto Linares podría despedirnos en oración. Igualmente aprovecho de pedir en oración por mi hermana Tiziana, que está ingresada ahora mismo en el hospital en Suiza. Seguimos orando por nuestro hermano Henry Flores, oramos por la acción de gracias. Veo a mi hermanita Nelly hablando y eso me contenta muchísimo. Y igualmente por todos los hermanos y hermanas que han estado con nosotros en esta tarde y sé hay listas de oración y vamos a recordar. Hermano Roberto Linares, por favor, si usted puede hacer la bendición de despedirnos. Hermano Alejandro, Sí, quisiera pedir una petición de oración por un hermano predicador que estuvo como predicador en la Iglesia de Cristo en el Tamarindo Pespire, de donde yo soy, en mi lugar.